Abran sus Biblias en Números capítulo 14. Vamos a estar rodeando diversos pasajes dentro del mismo capítulo 14, pero yo quisiera concentrarme solamente en los versículos 10 y 12 para orar en esta mañana. Números capítulo 14, versos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Esta es palabra de Dios. Oremos. Oh Señor, grande es tu nombre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea tu nombre bendito. Henos aquí buscando tu palabra, Señor. Pero somos débiles, necesitados de tu gracia. Rogamos que tú envíes tu Espíritu y hable a nuestros corazones. Haznos ver nuestra debilidad para que corramos a Cristo en arrepentimiento y fe. Gracias por su gran sacrificio a favor de pecadores. En el nombre de Jesús. El tema es: ¿hasta cuándo no me creeréis? Fortaleciendo la fe. Fue el pasado 26 de agosto, hace unos días, cuando se informó a través de las redes, sobre todo Facebook, el suicidio del pastor Andrew Stokely, de 30 años, de Chino, la iglesia en Chino, California. Después de 4 meses de un sabático que le dio la iglesia para tratar su depresión y su ansiedad, retornó a su trabajo, pero sucumbió y se suicidó. Poniendo aparte la predisposición de temperamento y otros elementos, no es mi intención juzgar sus motivos en este momento. Me pregunto, ¿qué hace una persona que dice ser cristiana perder toda esperanza de salir hacia adelante y decidir quitarse la vida? Esa persona no cree que hay alguna salida, no cree ver ninguna luz al final del túnel y llega a tan dolorosa y nunca aceptable decisión. Repito, esa no es una opción, joven amigo, amiga, hermano, hermana. Dios es el Dios de la esperanza. En 1 Corintios 10:13 dice que Dios es fiel y que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportar. Hay una salida y Dios la tiene. Pero la mayoría de los cristianos, adaptándonos al medio de nuestro vivir, la mayoría de los cristianos, sobre todo dominicanos, tenemos otra forma de enfoque fatalista. El pensar que las circunstancias que nos vienen o que llevan años en nosotros no tienen salida y aún pensamos lo peor, desconfiando de nuestro Padre amante celestial, atribuyéndole despropósitos y reaccionando pecaminosamente ante dichas providencias aflictivas como el peor de los incrédulos, según cada tipo de temperamento. No debiera ser, pero tristemente también lo presenta la vida de cada uno de nosotros. El libro de Números, uno de los 5 libros de Moisés y que forma parte del Pentateuco, lleva su nombre por las numeraciones o censos del pueblo de Israel que aparecen en los capítulos 1 hasta el 4 y el 26. En la Biblia hebrea, este libro tiene el nombre
según comienza el capítulo 1, versículo 1, que dice en el desierto, y así es que se llama la Biblia hebrea. Y como dice MacArthur, este nombre es mucho más descriptivo del contenido total del libro, el cual relata la historia de Israel durante casi 39 años en dar vueltas en el desierto. Termina la cita. Y tú, hermano, y tú, amigo, ¿te encuentras en el desierto de tu vida? ¿Sientes que decaen tus fuerzas, que te abandona tu fe? Oh, hermano, oh, hermana, levanta tus ojos. El Señor no te olvida. Aliméntate, apaciéntate de su fidelidad, como dice el Salmo 37:3. En el día de hoy vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, ¿por qué es importante la fe? Según nuestro pasaje, o la importancia de la fe en Dios. En segundo punto, ¿qué es la fe o la naturaleza de la fe? Conforme a nuestro pasaje. Y en manera de aplicación, en el punto número 3, tenemos el SPC. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo creo o fortalezco mi fe? Así que vamos a nuestro primer punto. ¿Por qué es importante la fe? En el pasaje de hoy, nosotros vemos desde el punto negativo, cuando nosotros no tenemos fe, hay una serie de dudas y se aumenta la incredulidad. Así que los versículos 10 y 11, en eso, en la multitud habló de apedrear y la gloria de Dios se postró. Y cuando Dios se acerca y le habla a Moisés, le dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? La falta de fe irrita a Dios. Cuando sean constantes las veces en las cuales nosotros llevamos la manera de desconfiar de nuestro Dios. Si nosotros llevamos la lectura hebrea, que muchas veces utiliza el paralelismo de sinónimos, o sea, poner una frase equivalente, igual a la otra, para Dios, como vemos en el versículo 11, ¿hasta cuándo no me creerán? Es equivalente: ¿hasta cuándo me ha de irritar ese pueblo? Eso quiere decir que, como aparece en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de quienes le buscan. La falta de fe irrita a Dios al ver la manera como Él se ha mostrado para con nosotros y la manera como nosotros hemos desconfiado. En segundo lugar, desde el punto de vista negativo, y según este pasaje, la fe desvirtúa o ignora sus señales. No es que la persona no ha visto, no es que no hemos visto lo que Dios ha hecho para con nosotros. El problema es que cuando falta la fe, cuando en nosotros se acrecienta la duda y la incredulidad frente al problema, decimos como los israelitas, y que aparece en el libro de los Salmos: ¿podrá poner pan en el desierto? Él me rescató casi ahora del mar Rojo, abrió el mar de una manera misteriosa, y ahora va a poder poner pan en el desierto. Oh, qué desconfianza de nuestro corazón. Nos ha librado y hemos podido pagar las deudas, hemos podido llevar las dificultades, hemos seguido con las enfermedades y Dios nos ha ayudado. Y se presenta o se acrecienta o viene un problema nuevo este mes y decimos: ¿podrá el Señor ayudarnos? Oh, cuánto irrita la fe, la falta de fe en nosotros. Oh, cómo desvirtúa o ignora sus señales. Oh, cómo se llama esa cortina de humo que Satanás pone en nuestros corazones y cómo va creciendo en medio de nosotros para no ver el sol de la bendición de nuestro Dios. Dios le dice en el versículo 11: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y así pudieran ser enumerados, como el Salmo 103, todos los beneficios que Dios nos ha dado.
Pero la enfermedad se acrecienta, o viene otro tipo de enfermedad, o viene y se acrecienta el problema con los hijos, o viene y se acrecienta el problema de la deuda, lo que sea, y ya pensamos que se nos cae el mundo, que Dios no está con nosotros. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Como dice MacArthur, habían rehusado confiar en Dios y en su poder para darles la tierra de Canaán, a pesar de todas las señales que había realizado en medio de ellos. Termina la cita. Esa falta de fe, esa incredulidad que viene a nosotros por medio de las circunstancias. La fe nunca desecha la realidad de que hay un problema. El problema, como vamos a ver, lo que hace la fe es que pone a Dios entre el medio del problema y él. En tercer lugar, ¿por qué es importante la fe? Porque el no tener fe nos hace actuar pecaminosamente. Es lo más triste que pasa, porque inmediatamente le hemos perdido a aquella persona que nosotros le perdemos la confianza, inmediatamente actuamos a nuestras propias expensas, pensando que nosotros tenemos una mejor forma, una mejor solución para el problema. En los versículos 1 de Números 14, dice la Biblia que cuando la congregación escuchó el reporte negativo de los espías que dieron para entrar a la tierra prometida, dice el versículo 1, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Gritos, quejas, palabras descompuestas. Versículo 2, se quejaron contra Moisés, contra Aarón, contra todos los hijos de Israel. Les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá no muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Reconoce, alma mía, la voz tuya en medio de ese vociglero. Reconoce la voz tuya en medio de todo ese vocerío. A pesar de las bendiciones de Dios, a pesar de la ayuda de Dios, a pesar de la guía de Dios, nos aumentan un poquito la deuda, nos dan menos dinero de la pensión, nos sale un problema mayor en el hijo, se nos aumenta un poquito la fe y estamos hablando disparates en contra de Dios. Oh, cuán depravado, cuán engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nos hace hablar, nos hace volver a los métodos y estilos de vida no bíblicos. Designemos un capitán y vámonos a Egipto, vámonos al mundo, vámonos a hacer las cosas que nosotros hacíamos antes. Qué triste es el corazón. Estoy hablando de otro tipo de gente, no, estamos hablando de tú y de yo. Que muchas veces nos pasa lo mismo. Es triste, pero esta gente se pasó la noche entera llorando, la noche entera lamentando, la noche entera pensando disparates en contra de Dios. ¿Y cuántas veces en medio de la noche, como decía el Salmo, hasta cuándo decimos nosotros? Se olvidará para siempre.
ha cesado ya de sus misericordias para con nosotros. Tendremos muchas veces que volver como el salmista Asaf en el Salmo 107, 108. Enfermedad mía es esta. ¿Por qué es importante la fe? Porque cuando nosotros, aparte de no empleamos la fe, irritamos su persona, desvirtuamos, ignoramos sus señales, nos hace actuar pecaminosamente. Dios le dice en el versículo 22 que 10 veces lo habían tentado. Y ese término quejar, el versículo 2, es murmurar de forma específica. Deseaban haber muerto en Egipto o en el desierto. Lo peor de todo eso es que hace que Dios tenga que utilizar su disciplina con nosotros para que participemos de su santidad, como dice Hebreos 12:10. Que Dios tenga que emplear su disciplina en nosotros para que participemos de su santidad. Porque si nos sigue dejando a nuestras expensas, si Dios no se hubiese aparecido en la columna, todavía estarían hablando disparates en contra de Dios. Yo vuelvo y digo, Iglesia Fundamento Bíblico, el domingo pasado yo dije que uno de los problemas más graves que había en nuestro medio era el pecado. Y sigo insistiendo. Segundo lugar, uno de los problemas más graves en nosotros es la falta de fe. Yo no sé si cuál uno empuja al otro. Y la mayoría está en nuestras casas. Y de ahí se traduce así, a venir aquí. Yo no sé si es el pecado que al pecar hace que la fe decaiga y entonces nos volvemos a más un ciclo de pecado. O no sé si la falta de fe nos hace pecar inmediatamente en contra de Dios y volvemos otra vez. Pero son las dos. Y el problema esencial, según el punto de vista que Dios ha puesto en nuestro corazón, es ese. Hay dos problemas esenciales en la esencia que promueven entonces y se convierten en una bola de nieve hacia acá, hacia la iglesia. Nosotros sabemos que de manera positiva, dijimos de manera negativa, ¿no? De manera positiva, la fe hace que las cosas echen hacia adelante. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que en toda esa galería de la fe fueron hombres de fe que actuaron. Vayan conmigo a Marcos 11, 22 al 24. Si la falta de fe, si la incredulidad, si la duda en medio de ello producen tal nivel de problemas en nuestro corazón, ¿qué hace la fe? Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24. A aquellas personas que nos visitan, queremos recordarles, por si acaso lo vamos a volver a decir, que lo importante no es tener fe. Lo importante es tener fe en Dios y en Jesucristo. Usted puede creer absolutamente que cruzando, usted puede nadar sin haber conocido ni haber trabajado la natación, puede cruzar perfectamente el río Sama, y yo le aseguro con perfecta claridad que lo van a recoger en el malecón boyando. Porque lo importante no es tener fe. Ahora, usted pudiera tener sus dudas de que una balsa muy potente y muy segura no le lleve al otro lado. Pero si está apoyado en Jesucristo, usted cruzará al otro lado. Versículos 22 al 24. Cuando el contexto de la higuera. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios.
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. No tenemos el tiempo ni queremos poner los otros elementos que entendemos que es según la voluntad de Dios, sin haber pecado. Y hay una serie de cosas que se mencionan ahí. Pero lo más importante, la fe es importante porque para que ocurran las cosas tenemos que tener fe. Es triste, vayan conmigo a Hebreos 3, 19. El autor está tratando este problema. A algunas personas no les gusta ver cosas de la historia pensando que no tienen relevancia ahora. Pero como decía un autor, el pecado es el mismo, el remedio es el mismo y Jesucristo es el mismo. Así que mientras sea eso, no tengo problemas en hablar de la historia, siempre y cuando esté basada en la palabra de Dios y podamos tener la inspiración para ella. Hebreos 3, 19 dice, y vemos que no pudieron entrar. ¿Qué fue lo que les hizo que no entraran? La incredulidad. La incredulidad tapa el cielo para nuestras vidas. En el mismo pasaje, capítulo 4, dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2, 4.2, Hebreo 4.2, pónganle atención a ese pasaje, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra. ¿Qué fue lo que hizo que la palabra no tuviera efecto en la vida de ellos? Por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Eso hizo la diferencia del oír. Ellos escucharon el mismo mensaje. Ellos estuvieron en ese lugar, fueron expuestos ante la palabra o ante lo que sea, pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Así que la fe es importante, es esencial para que nosotros podamos escuchar la palabra, es trabajar con la palabra. Como hemos dicho muchas veces, yo lo vuelvo a decir otra vez, posiblemente muchos de los mensajes que se han dado en esta, independiente de la persona que sea, yo lo que me pongo es a coger mi lápiz, mi papel, escuchar y todo lo que sea de Dios, acompañarlo de fe. Acompañarlo de fe. Porque si el elemento que hizo que les aprovechara, el elemento químico, si se pudiera decir, no recuerdo cómo se llama en el estómago, que hace las enzimas que ayudan a que se digieran espiritualmente, es la fe. Así que es importantísimo, es radical, es esencial. Si se te ha apocado tu fe, si se ha aumentado la incredulidad y la duda, nada te va a aprovechar, no te va a servir de nada lo que estemos hablando aquí. Así tú no pides y ruegas al Dios de gracia que aumente tu fe, que ponga fe en ti y que por la gracia de Dios eso te pueda acompañar para ayudarte en tu vida. Segundo lugar, eso nos conecta con nuestro segundo punto, que es la fe o la naturaleza de la fe. Todos nosotros hemos escuchado a eso. El diccionario de Harrison lo describe en el griego con la palabra pisteo.
una palabra clave en el Nuevo Testamento, siendo el término regularmente usado para referirse a la múltiple relación a la que el Evangelio llama al hombre, es decir, fe en Dios a través de Jesucristo. Al circunscribirnos a la idea bíblica de la fe, debemos notar tres cosas. Creer a Dios significa aceptar su palabra y actuar en base a lo que dice. Significa confiar en sus promesas de tal manera que uno obedece sus mandamientos y Dios puede contar la fe por justicia, porque la verdadera fe es la semilla que lleva como su fruto la obediencia y la justicia. Termina la cita. Yo quiero que observes en el capítulo 14, volvamos al pasaje de nosotros, una diferencia en contraste que hubo y que dio la fe. Si nosotros decimos que toda la congregación estaba llena de incredulidad, los que se opusieron, y ahí vemos que la mayoría no siempre tiene la razón, los que se opusieron, que fueron 2 o 3, estaban acompañados de fe. Y tenemos que ver en ellos y destacar en ellos qué son los puntos importantes de la fe. Así que en Números capítulo 14, vuelvan ahí conmigo. Números capítulo 14, nosotros vemos desde los versículos cuando ellos se estaban quejando, que hubo un grupo de personas, Moisés, Aarón y los otros 2, versículos 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Si nosotros vemos en base a lo que están hablando estas gentes, nosotros podemos distinguir los elementos de una verdadera fe. Así como el Catecismo Menor de Westminster y la Confesión de Fe definen la fe como una gracia salvadora, por la cual recibimos a Cristo como nos es ofrecido en el Evangelio y confiamos solamente en Él para salvación o liberación. De esta definición, si observamos, los que se oponían a esa multitud, observamos detalles importantes. Primero, la fe es una gracia o un regalo de Dios. Versículo 24 del capítulo 14. Josué 14, 24 le dice, hablando acerca de Caleb. Perdón, Números 14, 24, perdón. Hablando acerca de Caleb. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué vemos en Caleb? ¿Qué distinguimos? La fe. Había otro espíritu, había otra influencia, había otra guía. Y nosotros sabemos por Efesios 2, 8 y 9 que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, tanto la fe como la gracia, no es de ustedes, es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. En Caleb, Josué, Aarón y Moisés hubo otro espíritu porque hubo un regalo de Dios, les dio la fe. Caleb, JFB comenta, bajo la influencia del Espíritu de Dios, era hombre de valor, generoso y noble, por encima de las ansiedades y temores mundanos. Y un comentario dice, la fe es un don sobrenatural y divino. El pecado y Satanás han cegado de tal manera a los hombres caídos
que no pueden discernir el testimonio apostólico de la palabra de Dios, ni ver ni comprender las realidades de las que habla, si vienen al renunciamiento de sí mismo para confiar en Dios, hasta que el Espíritu Santo los ilumina. Solamente los receptores de esta divina enseñanza, de esa divina persuasión, de ese divino ungimiento, vienen a Cristo y permanecen a Él. De esa manera, Dios es el autor de toda fe salvadora. En Caleb hubo otro espíritu. Y nosotros necesitamos de Dios Espíritu Santo en nuestras vidas, y actuando y trabajando y avivando, así como los carbones, como aparece en Romanos capítulo 14. Esa fe en nosotros tiene que venir de afuera, tiene que venir de arriba, tiene que tener ese dispositivo. Y si tú no tienes ese dispositivo, tú no eres de Él. O puede nublarse. Todo el libro de Salmos nos cuenta. O como Elías en un momento determinado. Puede eclipsarse la fe. Cuando nosotros vemos en Lucas capítulo 8, en medio de la tempestad, en medio de las dificultades, Cristo les dice: pasemos al otro lado. Y mientras navegaban, Él se duerme. Y al meterse el agua en la realidad de casi ahogarse, en medio de pensar que el agua es tan grande que se va a destruir el barco, los discípulos le despiertan. Y según otra versión, según otro pasaje, dice ahí del mismo, dice: Maestro, no te das cuenta, no tienes cuidado. Oye, eso, hablar de nuestro Señor y Dios de esa forma, es como diciendo: a ti no te importa lo que a mí me está pasando. Pero así hablamos, dije, ¿no? Cuando se eclipsa la fe por momentos, parecemos inconversos. Pero cuando Cristo despertó, no fue: es verdad, me dormí. Ni siquiera fue: gracias por hacer el esfuerzo. Versículo 25 del capítulo 8 de Lucas. Yo quiero que, alma mía, tú mires ese pasaje y que lo subrayes en tu corazón. Y les dijo, Lucas 8:25, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Ustedes la tienen, yo se las di, es un regalo mío. La escondieron, se les escapó, se la metieron dentro de los bolsillos. Búsquenla. Eso es lo que tienen que hacer. Porque es un regalo de Dios. No se le puede pedir fe a un inconverso. No se le puede pedir fe a una persona que no ha nacido de nuevo, pero a ti sí. Porque tú eres nacido de nuevo, porque Dios te dio el regalo de la fe, porque tú la tienes y la tienes en el paquete todo integrado. Sácalo del bolsillo donde lo escondiste. ¿Dónde está tu fe? El segundo elemento es que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que de manera particular, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso no tenemos la menor duda de que vemos a una gente que está como chivo sin ley, como una gente cuando está desesperado, como una gente cuando está haciendo disparates en medio de lo que debe ser la palabra de Dios. Nosotros le decimos: ¿cuánto tiempo hace que tú no encuentras a Cristo en tu devocional?
No es cuánto tiempo tú no haces el devocional. Algunos hasta mecánicamente lo hacen. ¿Cuándo fue la última vez que tú encontraste a Cristo en tu devocional? ¿Cuándo fue la última vez que recibiste esa unción celestial? ¿Cuándo fue la última vez que te sirvió para refrescarte? Porque Cristo ha dicho claramente en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todavía me sigo asombrando, pero como algunas veces la iglesia nunca acaba de madurar en algunas áreas, todavía yo me asombro y hasta me río de escuchar que algún hermano le haya prestado más atención a un sueño que haya tenido que los pasajes de la Biblia que Dios le haya hablado. Pero Pedro decía que esa era la palabra profética más segura. Tiene que Dios decirte los sueños, o que tú creas. Tiene que Dios mandarte a decir con alguien algo, así como tú ves. ¿Qué más él pudiera en su libro añadir? Como el chiste que creo que fue MacArthur decía: ¿quieres escuchar la voz de Dios audiblemente? Abre tu Biblia y léela en voz alta. ¿Para qué estar escuchando y venir a buscar experiencias? Tú tienes la palabra de Dios, tú tienes lo que ella te quiere decir. Búscala. Si estás tan desorientado, desorientada, que necesitas ayuda, ven a donde nosotros, o ven donde otro hermano que te hable la palabra. ¿Dónde yo veo eso en el pasaje de hoy? Es obvio. En lo que Dios le había dicho, en eso fue que Caleb y los demás se apoyaron. No fue en las imaginaciones de su propio corazón. No fue ni un sueño que tuvieron. Fue en lo que Dios les había dicho. Y en eso fue que se apoyaron. Y eso viene a la mano por el versículo 3. Así que con el punto 3 del punto 2, se apoya en Dios y en sus promesas. Y confiamos solamente en Él para salvación o liberación, como dicen. Josué, Caleb, Moisés, Aarón se apoyaron en lo que Dios había dicho, era su palabra. No importan los gigantes que hubiesen en la tierra prometida, no importan las dificultades, lo dijo Dios, pues se cumplirá. No importa que haya muros hasta el cielo, como decían los otros espías, los destruiremos. Y así pasó en cuanto al muro de Jericó. No importan los gigantes, esos gigantes llegaban hasta el cielo y parecíamos nosotros saltamontes, casi grillos, como decían los espías. ¿Sabe lo que decía Caleb y los demás? Nos lo comeremos. Nos lo comeremos como pan. Es que la fe se apoya en Dios y en sus promesas. Cuando David se iba a enfrentar al gigante Goliat, ese gigante que llegaba casi a la entrada de la iglesia, David puso a Dios y a sus promesas entre el medio de ese gigante. Y ese gigante parecía un enano. Es que nosotros vemos los problemas, vemos las olas, vemos la tempestad y nos quedamos como los marinos en el poema de Troya y de esas áreas, donde habían unos sonidos de sirena que hacían
atraer a las personas y hipnotizarlas. Y donde había la medusa que con los ojos convertía en roca. Y nosotros nos quedamos fijos en los problemas como ellos y nos volvemos como roca en medio de los problemas. Cuando lo que nosotros tenemos que poner a Dios en medio de los problemas y en medio de ellas, seguir hacia adelante. Hay que cerrar como hizo el Héctor, creo que fue Héctor, no recuerdo ahora quién fue, que cerró los ojos y casi de espalda, con el espejo para atrás, fue que pudo quitarle la cabeza a Medusa, según el poema de la guerra de Troya, la segunda parte. Es que nos quedamos como Pedro, caminando, estamos avanzando, pero al ver las olas, nos quedamos observando las olas, nos quedamos mirando el tamaño de las olas y somos marinos. Nadie nos puede decir que eso no es una ola de 15 pies de alto. Sí, nadie te puede decir que eso no es una ola de 15 pies de alto, pero Cristo te ha dicho, ven hacia mí, ven, camina, mírame a mí, puesto los ojos en Jesús. Reconoce esto tu fe. Hay cosas ciertas que la fe asume según Hebreos 11:6, que Dios existe, que Dios está vivo y actuando como escribió Francis Schaeffer. Él está presente y no está callado. Él existe, está vivo. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible, dice la palabra de Dios. Es por eso que alguien decía, Cristo y yo, mayoría aplastante. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice el pasaje de Daniel. No se quedará de brazos cruzados, echa su ansiedad sobre su amante Padre Celestial, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. A manera de aplicación y más brevemente, SPC. Sí, pero ¿cómo? No me dejes aplastado en medio de los problemas. ¿Cómo fortalezco la fe? ¿Cómo creo o fortalezco mi fe? Vimos la importancia de la fe, vimos la naturaleza de la fe y ahora veremos la aplicación de la fe. Brevemente. 1. Clama rogando al dador de la fe. Cuando el padre estaba con su hijo endemoniado, nadie le podía decir que su hijo no tenía nada. Tenía a su hijo votando y nadie le podía decir que no estaba en una situación de desesperación. Lo que pasa es que en Marcos capítulo 9, versículo 23, él le dice, versículo 22, él le dice, si tú puedes hacer algo, le dice a Dios, a Cristo. Y Cristo le dice en otro problema, pusiste el sí en un sitio diferente. ¿Cómo que si yo puedo? Yo puedo. El que tiene que creer eres tú. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y entonces fue que el padre, dejándose de su orgullo y toda una serie de cosas, y de querer echarle la culpa al otro del problema, creo. Y sabiendo que le faltaba muchísimo, dice, ayuda mi incredulidad. Hay que rogar al Señor de la fe. Hay que rogar al Señor que nos dé fe. Hay que rogar al Señor que fortalezca nuestra fe. Hay que pedirle a Él que nos ayude a no caer. No nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal. En segundo lugar, sumérgete y presta atención a Dios y a su palabra. Decídete llenar de ella. El Espíritu Santo no va a trabajar en un vacío.
El Espíritu Santo va a trabajar porque Cristo le dice que Él tomará de lo suyo y lo hará saber a nosotros. Y la única forma es a través de la palabra. Así que, ¿por qué ustedes están siempre todos los días hablando del devocional? Estamos hablando del devocional porque es nuestra dependencia en Cristo todos los días. Separados de Él, nada podemos hacer. Y es por eso que al meditar y pensar en ello, dice el Salmo 1, será como árbol plantado junto a aguas de reposo, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No es la lectura rápida para salir del paso que tengo la clase o la universidad. Es el tiempo, cuando, así como me gustó voy a coger el comentario que hicimos con Misael, es cuando alguien decía que era cuando la bolsita de té se sumerge con el agua caliente, es que esparcen lo que es el té. Cuando la palabra de Dios se mezcla con el calor de la meditación en nuestra palabra, es que ella hace influencia en nuestras vidas. Aliméntate de Cristo. Tercer lugar, dice Juan 15, 1 al 5, que separados de Él nada podemos hacer. Pasa tiempo con Cristo. Una de las características de los que amamos es que queremos pasar tiempo con Él, con ella. Eso aumenta nuestro amor. Con Cristo es igual. Cristo es una persona. Él nos habla a través de su palabra. Nosotros le hablamos a través de la oración. Al meditar en su persona, recibimos la ayuda para nosotros tener un diario pensar con Cristo. Es por eso que cuando cualquier profesor de universidad, de colegio va a hablar que Dios no existe o que no hay Dios, el cristiano verdadero se ríe. Hace 15 minutos hablé con él, que no existe. 4. Cuando te asalten pruebas, lucha contra la incredulidad. Pon a Dios entre tú y las mismas. Razona bíblicamente como pájaros y flores. Eso es lo que Cristo lo estaba diciendo. Mira los pájaros, mira las flores. El que se preocupa de los pájaros y de las flores es el Padre de ustedes y no el Padre de los pájaros ni las flores, como dice Mateo capítulo 6. Hebreos 12, 1 dice, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, para que lo cojo no se salga del camino, antes sea sanado. En los 12. Miren qué forma más dice la Biblia. No quisieron oír ni se acordaron de sus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque tú no los abandonaste. Comentando breve sobre esto, Spurgeon dice, lucha con toda diligencia por impedir que entre ese monstruo llamado incredulidad. Pues afrenta de tal forma a Cristo que Él nos privará de su presencia si lo insultamos consintiendo la incredulidad. Es cierto que la incredulidad es una mala hierba cuya semilla nunca podemos extirpar completamente. Pero tenemos que asestar golpes a su raíz con celo y con perseverancia. Entre las cosas odiosas, esta es la más aborrecida. Su nociva naturaleza es tan venenosa que tanto el que practica la incredulidad como el que en perjuicio de ella se practica resultan lesionados por ella. En tu lugar, oh creyente, el caso es más grave, pues las mercedes que Dios te dio en el pasado acrecientan tu culpa, sin dudas, de Él en el presente. Esto es como coronar su cabeza con las espinas más agudas. Es muy cruel que una bien amada esposa desconfíe de un afectuoso y fiel esposo. El pecado es inútil, necio y injustificable. Jesús nunca ha dado el más leve motivo para que se sospeche de Él. Es penoso ver que dudan de nosotros aquellos para quienes nuestro comportamiento es afectuoso y sincero. Jesús es el Hijo del Altísimo y tiene ilimitada riqueza. Es vergonzoso dudar de la omnipotencia y desconfiar de la omnisuficiencia.
Los millares de los animales en los collados son suyos. Alcanzarán para satisfacer nuestra hambre y los graneros del cielo no se vaciarán por más que comamos. Si Cristo solo fuese una cisterna, pronto agotaríamos su contenido. Pero ¿quién puede agotar una fuente? Afuera con esa falsa y traidora incredulidad, pues su único cometido es cortar los lazos de comunión y hacernos lamentar la ausencia del Salvador. Juan Bunyan dice que la incredulidad tiene tantas vidas como un gato. Si es así, quitémosle una hora y sigamos hasta dejarlo muerto. Abajo, traidor, mi corazón te aborrece. Termina la cita. Lee y medita grandes historias de cristianos que reten y estimulen tu fe. Séptimo, medita en la obra y la persona de Cristo. Y únete a aquellos que invocan el nombre del Señor y que estimulen tu fe. El mundo afuera es un freezer. Necesitamos los carbones encendidos de la relación entre hermanos, como dice Hebreos 3:12, como dice Hebreos 10, 24 y 25. Hay muchos medios para promover la vigilancia cristiana, decía Spurgeon. Entre otros, recomendamos vivamente a los cristianos que conversen juntos acerca de los caminos del Señor. Entre otros, Cristiano y Esperanza, mientras viajaban hacia la ciudad celestial, se decían unos a otros: para guardarnos de dormitar en este lugar, empecemos un buen diálogo. Cristiano dijo: hermano, ¿por dónde empezamos? Y Esperanza le dijo: por donde empezó Dios con nosotros. Termina la cita. Necesitamos más hermanos que velen con nosotros, que nos ayuden. Como estuvimos hablando ayer, necesitamos más que nos pongan en el espejo, como puse yo, una cita de instrumentos, que nos pongan en el espejo al frente. Hay mucha gente que le encanta poner el espejo al frente del otro y no se miran en el espejo ellos. Pero eso es parte de lo que nos corresponde a pastores y a otras personas recibir. Nunca le hemos escuchado a esas mismas personas decir: yo estoy luchando con mi pecado en esto y esto, ayúdame o fortaléceme, ¿no? Pero sí a los otros le ponen el espejo. Amén. Ponga el espejo, no hay problema. Por último, al meditar en la persona de Cristo, con esto finalizo, ten cuidado de que el tema de tu conversación sea el Señor Jesús. Que el ojo de la fe esté constantemente fijo en Él. Que tu corazón esté lleno de Él. Que tus labios hablen cosas dignas de Él. O sea, no te llenes de Juego de Tronos, ni de otro tipo de juego que no te van a llenar, ni te van a ayudar espiritualmente. Amigo, vive cerca de la cruz y así no dormirás. Esfuérzate por tener una clara comprensión del valor del cual te diriges. Si tienes presente que estás viajando hacia el cielo, no dormirás en el camino. Si están pensando en que el infierno está detrás de ti y el diablo te está persiguiendo, no malgastarás el tiempo. ¿Dormirá el hombre homicida teniendo detrás de sí el vengador de la sangre y delante de sí la ciudad de refugio? Cristiano, dormirás mientras las puertas de perlas están abiertas, mientras los cantos de los ángeles aguardan tu llegada y mientras te espera una áurea corona. Oh no, sigue orando y vigilando en santa comunión para que no entres en tentación. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, dice Hebreos 12. Mira la humillación que vamos a ver y todo en esta Santa Cena, desde su trono hasta su muerte y muerte de cruz por pecadores como tú y yo. Mira cómo te llaman: venga a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos aquellos que se arrepienten y creen. Y si tú crees, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que Dios tenga misericordia de ti, para que Él no tenga que decir: ¿hasta cuándo no me creerá? Oremos. Oh Padre Celestial,
Aumentanos la fe. Tan necesitados estamos de ti. Que solo podemos decir, envía tu Espíritu para que seamos renovados. Que ese Espíritu que resucitó a Jesucristo reviva otra vez en nuestros corazones esa fe, esa llama, para que con carbones encendidos unos a otros nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Somos pobres, somos débiles, pero en ti somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ayúdanos, Señor. Somos como los discípulos. En medio de la tempestad, miramos y nos quedamos fijos en las pruebas y no en el Señor que nos rescató. Fortalece nuestra fe, que cuando nuevamente se aproxime, oh Señor, como Pedro, digamos, Señor, sálvanos, que perecemos. Y alcanzados por tu brazo poderoso, oigamos, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todo eso está escrito para nuestra consolación, para nuestra instrucción. Y sabemos que el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso, Señor, fortalécenos. Ayúdanos a estar lo más unido a Jesucristo por tu Espíritu. Porque separados de Él nada podemos hacer. Todo lo podemos en ti, en Cristo que nos fortalece. Fortalece nuestra fe, Señor, y ayúdanos a venir con nuevos bríos a la Santa Cena en esta noche. En el nombre de Jesús.